Buenos días, Dios les bendiga. Nos vamos preparando ya para comenzar la lección bíblica de esta mañana. Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Lo hacemos hoy como siempre, los domingos en la madrugada, con mucha alegría y con gozo, como dice el cántico, ¿verdad? Esta es la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí, que pastorea la reverenda Vilmarí Reyes Córdoba. Y es para nosotros un placer y una alegría estar esta mañana compartiendo aquí con los hermanos presentes y también con los que nos ven en vivo por Facebook y un poquito más tarde, durante el día, por YouTube también. En la mañana de hoy estamos dando continuidad a las lecciones de escuela bíblica. En el día de hoy estamos terminando el trimestre que tiene como título La libertad cristiana, que hemos estado discutiendo estos pasados 3 meses. Y Dios libera y redime, ha sido, el tema de este pasado trimestre que comenzó en marzo y termina ahora en mayo. Este mes, el tema ha sido la libertad cristiana. Y en el día de hoy vamos a estar participando de la última lección del mes y a la vez la última lección del trimestre. Ya la semana que viene, nuestra hermana Lilian va a estar participando con nosotros las lecciones del próximo trimestre. En la mañana de hoy seguimos estudiando la epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. El domingo pasado estuvimos mirando el capítulo 5 de Gálatas y estudiamos del versículo 1 hasta el 15. Y en la mañana de hoy vamos a estar entonces mirando los versículos del 16 hasta el 26. Tenemos como título Libres para dar fruto. Y cuando escudriñamos ese título, ¿qué nos viene a la mente? Libres para dar fruto. ¿Qué le viene a la mente de usted cuando mira ese título? La hermana Raquel nos dice que esa libertad nos potencia, nos da esa fortaleza para poder llevar la palabra, para hablarle a otros. ¿Qué más puede venir? La hermana Leslie nos dice que entonces se espera, tenemos la luz verde para dar fruto, ¿verdad? Y esta mañana vamos a estar hablando de qué es eso de fruto, qué significado tiene el fruto en la vida del cristiano. Y dijimos que vamos a estar mirando Gálatas 5, 16 al 26. El texto a memorizar en la mañana de hoy es el que está en Gálatas 5, 25, que lee de la siguiente forma: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que se espera de nosotros que vivamos por el Espíritu, pero que a la vez andemos por el Espíritu. Y eso vamos a estarlo hablando en esta mañana. Vamos a mirar los objetivos que comienza
que se destaque la guianza del Espíritu Santo en el ejercicio de la libertad que nos provee la fe en Jesucristo. También que se pueda discernir de manera clara y puntual la diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. La próxima, afirmar la capacitación que nos provee el Espíritu Santo para traducir la libertad que hemos recibido en conducta y acciones de bien. Esos serían los 3 objetivos principales de esta lección. Y si miramos el vocabulario que nos está proveyendo la lección bíblica, que no les comenté, pero está en la página 179 del El Discípulo, de la revista El Discípulo. La primera palabra que vamos a estar mirando se llama herejía. Dice el vocabulario bíblico en El Discípulo que herejía es un significado bastante aceptado desde los comienzos de la iglesia cristiana con relación a este concepto. Es el que lo identifica con la negación intencional de la verdad revelada en el Evangelio, de modo que acepta el error como fundamento. O sea que hay una verdad revelada en el Evangelio y se ha decidido no seguirla y aceptar otro principio como si fuera la verdad. A medida que la iglesia fue desarrollando sus credos, dejó establecido la contraposición con dichas doctrinas de error. O sea que en el comienzo de la iglesia cristiana, de los creyentes, se distanciaron de esas doctrinas de error. Por eso entonces les llamaban herejías, ¿verdad? Porque se estaba siguiendo una doctrina que no estaba establecida en los preceptos cristianos. La próxima palabra es lujuria. Y dice el discípulo que lujuria en su sentido más amplio se refiere a una actividad sexual y un deseo desmedido y exacerbado. Dirigir ese esfuerzo desmedido hacia un disfrute incontrolable de los placeres que proveen los sentidos. Eso es lo que quiere decir lujuria. ¿Ok? Así que no hay control de todos los placeres que los sentidos nos muestran, ¿verdad? Que puede manifestarse en actividad sexual o un deseo desmedido y exacerbado. No tiene control alguno. Eso es lujuria. Introducimos el tema. En esta lección que estamos participando en esta mañana, terminamos la presentación de los argumentos que Pablo está llevándole como forma de carta pastoral a la comunidad de los creyentes en la región de Galacia. Está en la epístola a los Gálatas. El punto principal de esos argumentos que está Pablo trayéndole a los Gálatas ha sido la manera en que los creyentes han de experimentar y expresar la libertad de Cristo. O sea que como creyentes ahora tenemos libertad en Cristo. ¿Cómo hemos de experimentar esa libertad y cómo habremos de expresarla? Realmente de eso es que se trata la epístola a los Gálatas. El mensaje continúa siendo que la fe cristiana es suficiente frente a las pretensiones legalistas de los maestros judaizantes, que hemos estado hablando en todas estas lecciones en este mes, la guerra que tenía el apóstol Pablo con los maestros judaizantes, ¿verdad? Y
y cómo ellos pretendían que se siguiera la ley y no la fe en Cristo, ¿verdad? Y Pablo insiste en que la fe en Cristo es suficiente. Es suficiente. Alabamos al Señor. En primer lugar, Pablo les insta a mantenerse orientados por el Espíritu de forma que su libertad en Cristo no sucumba a la tentación de los diversos vicios presentes en su contexto sociocultural. Nosotros tenemos un contexto sociocultural diferente al que vivía el apóstol Pablo y los Gálatas. Pero indudablemente también estamos expuestos a la tentación de los diversos vicios socioculturales que podremos tener nosotros también. Así que, en primer lugar, Pablo les insta a que se mantengan orientados y siguiendo la voz del Espíritu para que no sucumban ante la tentación. En segundo lugar, Pablo desarrolla un listado de valores, unos positivos y otros negativos, haciendo una diferenciación entre las obras de la carne, que serían los negativos, y los frutos del Espíritu, que serían los positivos. Y Pablo destaca un catálogo de virtudes espirituales que les llama frutos del Espíritu, como elementos de afirmación de la vida cristiana. Se puede destacar que entre esos frutos del Espíritu, el amor es el valor espiritual más importante. Y este potencia la manifestación de todos los demás frutos que vamos a estar mirando, ¿verdad? El amor es el más importante. Y Pablo enfatiza en la importancia de experimentar la libertad en Cristo como el dínamo que nos mueve a actuar en conformidad con los reclamos del Evangelio. O sea que una vez nosotros conocemos del Señor, el Señor nos hace libres y ahora podemos tener empatía, tener sensibilidad por el hermano y la hermana que nos rodea y sentir esa fuerza de movernos para ayudar, ese dínamo que nos mueve a actuar en justicia, en amor y en misericordia, que son los reclamos que el Evangelio nos trae para que nosotros vivamos esa vida en el Señor. Miramos los primeros versículos del texto bíblico y le pedimos a nuestra hermana Leslie Santos que nos lea los primeros 3 versículos. Serían Gálatas 5, 16, 17 y 18. ¿La versión popular? Sí. Pues Dios les bendiga. Quiero decir que extrañamos a Johnny y a Nelly, ¿verdad? Que sabemos que estaba visitando a Anthony. Sí. Así que un saludito si nos están viendo, que Dios les bendiga. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Amén. El apóstol insta a los creyentes de Galacia a comportarse según el Espíritu, pues siendo el Espíritu la realidad que los vincula a Jesucristo, tiene que provocar en ellos una actitud proactiva y una inclinación a actuar conforme a dicha relación. Ese conocimiento del Señor y decir nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, debe llevarnos a comportarnos de una forma diferente. Y
tiene que provocar en nosotros tener una acción y una reacción que indudablemente debe ser diferente. Y Pablo les menciona dos realidades contrarias y que se excluyen una de la otra y se contraponen y son la realidad del espíritu y la realidad de la carne. Y Pablo reconoce que el ser humano, aún contando con la asistencia del espíritu, está constantemente expuesto al desafío de la tentación del pecado. Y es bien importante que estemos muy conscientes de eso. El que conozcamos al Señor no quiere decir que la tentación va a desaparecer. La tentación va a estar ahí. Quizás va a ser muy fuerte o aún más fuerte. Y tiene que saber uno que hay que cuidarse, ¿verdad? Y como dice la palabra, el que se crea que está fuerte, mire que no caiga. Porque estas cosas están en unos niveles espirituales muy altos, ¿verdad? Así que muy conscientes de que la tentación está todos los días zarandeándonos. Se presenta el Espíritu como una guía espiritual que nos muestra el rumbo correcto para el uso de la libertad cristiana. Es el Espíritu quien nos guía, ¿verdad? Quien nos mueve. Y la guianza de ese Espíritu empodera a la persona para contrarrestar la influencia de la carne, la adherencia a los vicios inherentes a vivir según la ley. Miramos ahora los versículos 19, 20 y 21. Y dicen, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabras bien fuertes, ¿verdad? Y Pablo lo identifica como las obras de la carne. En una lista bastante extensa, ustedes vieron que hay vicios y que hay conductas que todo creyente debe evitar si quiere mantener una relación de intimidad con Dios y ser partícipe de la redención definitiva del Señor a nuestras vidas. En esa lista bastante extensa que acabamos de ver, se enumeran obras de la carne y están incluidas en ellas unas que tienen efecto directo sobre nuestra persona, pero como las cosas no son así de fáciles, las cosas le hacen daño a uno y también le hacen daño a los demás que están alrededor de uno. Así que hay unas que son sobre nosotros y otras sobre la vida de los que están a nuestro alrededor. Y Pablo menciona puntualmente y con toda intención ese listado detallando las conductas que degradan para que no quede duda cuáles son las pasiones que se deben evitar a toda costa. Y como dijimos anteriormente, esas las está enumerando Pablo tomando en consideración el contexto sociocultural de ese tiempo. Indudablemente nos aplican en el día de hoy y podríamos ampliar esa lista, ¿verdad? Vamos a mirar entonces versículos 22 y 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora cambia. Y se nos trae algo que es mucho más agradable al oído, ¿verdad? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Vamos a explicar eso. Ahora Pablo nos trae esta otra lista nueva y la contrapone contra la lista previa de vicios que ya mencionamos anteriormente. Y ahora esta lista nueva son esas virtudes que deben nutrir la vida del creyente que aspira a vivir en la libertad por la fe en Jesucristo. Y Pablo habla de esas virtudes como los frutos del Espíritu, en referencia a las virtudes espirituales. Y cuando hablábamos de libres para dar fruto, ¿verdad? Nos viene a la mente porque en la palabra del Señor fruto viene de ahí, de los frutos del Espíritu. Y el origen de los frutos del Espíritu proviene de la acción del Espíritu sobre nosotros como creyentes. La próxima. Contrario a algunas de las obras de la carne, los frutos del Espíritu insertan a la persona en un marco de relaciones saludables que lo hacen parte esencial de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros obramos de una forma que es saludable, que nos hace bien, pero no solo nos hace bien a nosotros, le hace bien a la comunidad en donde nosotros estamos. Y por eso entonces nos inserta con una facilidad tremenda, ¿verdad? Y esos frutos del Espíritu no están en contra, más bien están a favor de las buenas obras que dan testimonio de cómo la persona ha sido alcanzada por el poder del Espíritu. Así que esos frutos nos hacen llevar a cabo buenas obras en el sentido muy amplio de la palabra. Y esas buenas obras nos ayudan a dar un testimonio que puede hacer que otras personas digan, óyeme, esta persona cambió, ya él no está obrando igual, ahora obra diferente. Y la palabra dice que contra tales cosas no hay ley. El catálogo de esas virtudes que tiene la libertad en Cristo es tan poderoso que la ley no tiene oportunidad de cancelar la eficacia de esos frutos. Y la ley en ese inicio fue un remedio transitorio para combatir y controlar las transgresiones, pero nunca tuvo el propósito de consolidarse permanentemente. Una vez adviene a nosotros nuestro Salvador Jesús, ahora podemos cumplir. El Señor Jesús dio la batalla por nosotros, pagó todo el precio, llevó toda enfermedad, sanó y perdonó todo pecado. Y ahora nosotros somos libres para alabar, para adorar y para vivir la vida del creyente. Contra tales cosas no hay ley. A eso es que se refiere. Vamos a ver entonces ahora el 24. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo se refiere al hecho de que el cristiano, por medio de su fe y del bautismo, ha sido espiritual y moralmente crucificado con Cristo. Eso fue una de las lecciones que tocamos a principios de mayo. Y Pablo, quien dice estar juntamente crucificado con Cristo, y eso lo vemos en Gálatas 2, si mal no recuerdo, 2:20, plantea una transformación de toda la estructura espiritual de la persona que conduce a una libertad y a una novedad de vida. O sea que nuestras vidas son transformadas y son cambiadas. Y ahora esto nos da una estructura espiritual que nos conduce a orar de forma diferente. La hermana Besaida. Vamos a acercarle un micrófono a la hermana Besaida para que los hermanos que están allá en las redes sociales puedan escucharla también. Ok. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, hace un compromiso con el Señor. No es compromiso únicamente con el cuerpo de Cristo que somos la iglesia, es con el Señor. Y su vida va a ser transformada en la medida que permitimos que el Espíritu Santo vaya obrando en nuestras vidas. En una sociedad como la que vivimos hoy en día, yo me puse a meditar mucho con respecto a la lección, porque cuán difícil se le puede hacer a nuestra juventud poder caminar en la vertiente que nosotros esperamos que ellos caminen, porque día a día los jóvenes son tentados fuertemente y tienen ellos que tener una relación íntima con el Señor y una búsqueda del Espíritu Santo para que ellos puedan seguir batallando. Porque si nosotros que somos adultos y adultos mayores se nos hace difícil, cuánto más a ellos que son frágiles, que son débiles. Y nos sentimos orgullosos cuando vemos que ellos luchan y siguen adelante, pero vemos también otros que caen. Y yo digo que esta oportunidad que nos dieron para que discutiéramos estos temas deben de ser discutidos también con nuestros jóvenes, para que ellos vayan adquiriendo las herramientas necesarias, porque el batallar nuestro no ha sido fácil, y el mundo ofrece unas cosas que uno piensa, ay, qué bueno es, pero el camino es de muerte. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Así es. Usando el lenguaje teológico de Pablo, estas palabras entonces implicaban morir al mundo y a las fuerzas que buscan descarrilarnos del rumbo espiritual. Vamos entonces a los últimos 2 versículos, 25 y 26. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre otros. Amén. Dice esa palabra, la repetimos otra vez. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo entonces está reiterando la idea de experimentar la fe en Jesucristo y su libertad
como potenciador de una vida testimonial. Sigue insistiendo Pablo, que procuremos que lo que hemos conocido de la fe en Jesucristo debe darnos la libertad de ahora no estar atados al pecado, sino de poder tener una vida de testimonio adecuado. La perspectiva teológica de Pablo enseña que la fe en Jesucristo no es solo una declaración en términos de concepto, que no requiere de acción correspondiente. Hablábamos el domingo pasado, en la lección que estudiamos el domingo pasado, que a veces se nos presentan muchas ideas que parecen tener un sentido congruente, un sentido que hace lógica, pero después no se pone en acción. Y a esto es lo que se está refiriendo Pablo, que nosotros no debemos quedarnos en el concepto, sino que debemos ponerlo en acción y ejecutarlo. Y Pablo advierte sobre la tentación de quedarse inmersos en discusiones y disputas de doctrinas, sin profundizar más allá de eso. Esto tendría el efecto de que los creyentes desistan en su compromiso de ser activamente testigos de Jesucristo, tanto en fe como en obra. Y la costumbre de la época era la búsqueda por diversos medios de prestigio, de gloria, al costo que fuera necesario. ¿Acaso podemos decir nosotros que eso es diferente para nosotros hoy? Yo creo que eso aplica completamente en el día de hoy. Esa era la costumbre de la época, pero sigue siéndolo. Buscar prestigio y gloria. Eso es lo que se ve por ahí. Pablo invita a los creyentes a tener cuidado de no reproducir ese tipo de costumbre. Continuamente vemos gente que ha buscado prestigio y gloria usando cualquier tipo de costo necesario. Y a veces, algunos de ellos después uno los ve en una desgracia tremenda. Salen por las noticias. Personas famosas de mucho poder, prestigio, y como el costo ha sido el costo que sea, con tal de conseguir el prestigio y la gloria, a veces se toman decisiones que no son correctas. Pablo nos dice, tenga cautela, no reproduzca ese tipo de conducta. El testimonio de los creyentes debe mostrar la corrección de dichos vicios. ¿Cómo aplicamos entonces todo lo que hemos hablado hasta ahora? Nos dice el reverendo Reinaldo Santana, afirmar hoy en el ejercicio de nuestro testimonio de fe en Jesucristo el consejo pastoral del apóstol Pablo de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne resulta un enorme reto para nosotros los creyentes. Benjamín Santana, sí. Benjamín Santana. Eso nos estaba diciendo la hermana Besaida hace un momentito, ¿verdad? Ese reto es enorme. Lo cierto es que vivimos atrapados en medio de un fuego cruzado de ofertas, de insinuaciones y de estímulos que conducen a colocar en un segundo o tercer plano nuestra vida espiritual y nuestra vida ética, y darle rumbo suelto a los instintos que siempre están tratando de superar nuestros límites de dominio propio y de control de esa voluntad.
Y estábamos hablando de los frutos de la carne hace un ratito. Cuando el dominio propio y el control de la voluntad se pierden, entonces por ahí van todo el listado de frutos de obras de la carne, ¿verdad? Porque ya no hay un control. Y vemos que esa oferta es tan amplia, a la vez parece ser sutil, parece ser suave, parece verse agradable al ojo, que esa tentación exige aferrarnos con intención a las herramientas espirituales que la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu hayan formulado en nuestra vida interior. O sea, que esa tentación es suave a veces, parece agradable, porque así es la tentación. La tentación no se va a presentar horrible que meta miedo, ¿verdad? Se va a presentar agradable, placentera, ¿verdad? Agradable a los sentidos. Y entonces, contra eso están las herramientas espirituales que nos ha estado hablando el apóstol Pablo, que debemos resistir, ¿verdad? Y mantenernos arraigados a la fe en Jesucristo y a la obra del Espíritu, para que siga obrando ese cambio en nuestra vida interior. Frente a todo ese panorama que se nos presenta diariamente, que es sumamente desafiante, como ya hemos visto, los creyentes en Jesucristo estamos desafiados a evaluar, reformular y priorizar cuáles son nuestros ejes espirituales y de qué manera desde la vida en la comunidad de fe podemos desarrollar los esfuerzos para educar y ayudar a construir, especialmente en la vida de las nuevas generaciones, un carácter espiritual que sea resiliente y que sea crítico frente a las opciones tentadoras de nuestra realidad social. O sea que somos llamados, como decía la hermana Besaida ahorita, esto hay que llevarlo a todo el mundo, ¿verdad? Tenemos que educar, tenemos que llevar el mensaje de la buena nueva del Señor y las herramientas que ahora el Espíritu nos da para poder hacerle, ¿verdad? Control, ponerle control a todos esos vicios y todas esas tentaciones que van a estar todo el tiempo desafiándonos. Sí, es como esa parte de esas herramientas es el fruto del Espíritu Santo que nos da, ¿verdad? Y entonces cada una de ellas que nosotros si hemos recibido el Espíritu Santo, pues debemos de conocer cuáles son esos frutos y debemos de ir hacer crecer esos frutos, porque no solamente si tú mencionas uno, no un creyente que tenga solamente va a tener ese fruto. Tiene que llevar los otros frutos que menciona para poder entonces madurar y poder entonces vencer lo que son los otros frutos que son de la carne. ¿Entiendes? Y el poder identificarlo. Y si el buen cristiano tiene que tener, pues, mansedumbre y todos los demás. Y amor por el prójimo, porque si soy cristiano y no tengo amor para el prójimo, pues entonces, como hablamos ahorita, no revelamos el amor de Cristo a los que están, a los que necesitan ver esa luz a través de nosotros. Tú sabes que estamos llevando el mensaje de Jesucristo, que es
que ya no es en la ley, sino que es a través de Él, de esa muerte, de esa resurrección, de esa nueva vida, ¿entiende? En Cristo. Amén. Ese listado que nos dieron de vicios y de tentaciones está contrapuesta al listado de amor, de misericordia, de virtudes en el Espíritu. Asimismo, como está ese listado de obras de la carne, que el apóstol Pablo lo puso en detalle para que lo conozcamos. El hermano Juan Carlos también nos dice que existe el listado de virtudes y frutos del Espíritu para que también nosotros los conozcamos. ¿Verdad? Y de eso es que se trata, ¿verdad? Aprender, educar. Esto no se debe quedar aquí, ¿verdad? Esto es para uno educar a todos, ¿verdad? Llevarlo a la casa, ¿verdad? Y a los que están en medio nuestro, para que realmente la vida nuestra, y como dijimos anteriormente, las que están alrededor de nosotros también reciban esa buena noticia. Ese desafío que estuvo también presente de otras formas en la realidad del apóstol Pablo, presenta la necesidad de que la presencia del Espíritu en nuestras vidas se constituya en la guía que nos alerte y nos señale continuamente la ruta que tenemos que seguir. Pablo presentó una clara y contundente distinción entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Ahora nosotros somos invitados a usar esa libertad en el Espíritu como un recurso de discernimiento que usted pueda ver, entender, ver qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Que pueda entonces ayudarnos a establecer los límites, a establecer las fronteras claras entre lo que son vicios, obras de la carne, y lo que son las virtudes y los frutos del Espíritu. Y hermano y hermana, se nos van a presentar todo tipo de ideas que a veces se ven medias, que parecen una cosa, pero cuando usted lo estudia y lo revisa bien, no son eso. Cautela. Y a eso es que se refiere cuando vemos que hoy día prevalece el principio de la relatividad, en donde todo está sujeto a un criterio que se moldea, que se acomoda y que no es fijo. ¿Por qué? Porque todo depende. Yo hablo mucho con nuestros hijos y ellos me dicen, papi, esto o lo otro. Y yo les digo, por vacilón, es que depende. Y ellos me dicen, ¿depende de qué? ¿Verdad? Pues ahí es que está. Esto uno lo coge a vacilón en cosas así comunes y triviales. Pero a lo que nos referimos aquí no es eso. ¿Verdad? Porque obrar el mal no debe depender de nada. Es malo. Y si lo hizo alguien de los míos, es malo. Si lo hace el otro, es más fácil uno criticarlo. Pero si lo hace uno de los míos, es malo. Sigue siendo malo. Y no debe depender. Ahí es que entra esa parte de la relatividad. Y vemos entonces cómo tiene vigencia este refrán que escuchamos muchísimo por ahí, que todo es según el color del cristal con que se mira. Cautela. Puede verse verde, rojo, azul, amarillo o el color que usted le quiera poner. Si es malo,
es malo en el nombre del Señor. Por eso tenemos libertad los cristianos. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu si no tenemos claro en nuestra ideología de vida y convivencia social dónde están los límites de lo adecuado y lo no adecuado? Nos preguntamos, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu? Claramente se nos dijo ya ese listado. Le pasaron el micrófono ahí a la hermana Besaida. Sí, me acuerdo. Yo entiendo que es importante leer la palabra, nutrirnos de ella, orar y reconocernos a nosotros mismos. No tenemos que consultarlo con nadie porque la palabra es clara y nos va a hablar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que esa obra de la carne sea quitada de nosotros como pues por la oración. Eso es vital. Yo entiendo que también orando y clamando al Señor con ruego profundo para que Él bregue con nuestro interior, para que entonces esos frutos se puedan ver. Porque estamos tan saturados de lo negativo que es como usted dice, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Y no es así, porque eso no es lo que establece nuestro Señor. Así que es importante que nosotros estudiemos la palabra, porque aquí está la guía del cristiano. Pero también es importante en ese estudio de la palabra pedirle al Señor que esa palabra sea revelada a nuestras vidas. Esa debe ser la oración continua. Que el Señor nos muestre esa palabra, qué significa, ¿verdad? Hemos escuchado de la palabra la historia del eunuco, pero ¿cómo he de aprenderla si nadie me explica la palabra? ¿Cómo he de saberlo si no me la explican? Es esa palabra revelada que uno entiende, que nos transforma, que nos cambia. ¿Cómo podemos ayudar a formar el carácter de los que conviven en nuestro entorno familiar si no desarrollamos un sistema de enseñanza que provea criterios éticos y espirituales para un discernimiento crítico? Un sistema de enseñanza que provea criterios éticos y espirituales para que podamos entonces saber lo que es bueno y lo que es malo. Esto suena bien complicado, pero eso es lo que debemos estar haciendo. Cuando uno educa a los hijos, yo aprendí hace muchos años que cuando los niños nacen uno les pone una mochila y uno le está echando en la mochila todo lo que necesitan saber para que cuando tomen decisiones de adultos, las tomen de la forma correcta. A eso es que se refiere esto. El sistema de enseñanza, la educación. Nosotros de adultos, cuando conocemos al Señor, pues es como ponernos una mochila y empezar a aprender, ¿verdad? Y entonces echar mano de todas las herramientas que se nos están dando para poder sobrevivir en la lucha diaria, que es retante. Hermana Leslie. Amén. La hermana Leslie está diciendo que es muy importante que preguntemos, que en ese proceso de educación
debe haber un intercambio de ideas. Me enseñan, yo pregunto, aclaro dudas y sigo en ese proceso que nos ayuda, ¿verdad? Que nos ayuda a relacionarnos de una forma saludable, ¿verdad? A veces hemos estado muchos años relacionándonos de formas que no son saludables. Por eso es que importa también uno congregarse, ¿verdad? Nos hace tanto bien congregarnos. Y en ese sentido, así intercambiamos, aprendemos, aclaramos dudas. Sí, Sí, mira, yo lo relaciono, voy a hacer un comentario por ejemplo, una canción. Hay una canción del Gran Combo que le dice arroz con habichuela. No sé si se ha oído, pero describe el éxito que tuvo ese combo y lo quiso ponerlo en una canción. Pero entonces lo ponen en arroz y habichuela y ese es el tema que saca. Pues lo traigo, ¿verdad? Con todo el respeto. Y él dice, la canción dice que esto no es llegué y acabé. Para nosotros esto no es llegar a la iglesia, ¿entiendes? Y ya con llegar tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir educándonos, tenemos que ir poco a poco creciendo y que ese fruto se vea, que usted mismo siente que ese fruto está dando. Porque, ¿sabes? Por eso traje la canción. Dice, esto no es cuestión llegué y acabé. Esto tiene su truquito. Esto no es papá y mamá. ¿Entiendes? Y así mismito, en cuanto a las clases, a la educación, el estudio, usted viene aquí para estudiar, usted viene aquí para progresar, usted tiene aquí para dar fruto. Así que ahí la dejo. amén. Hay una responsabilidad que tenemos, nosotros también, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra asignación, como cuando uno estaba en la escuela. Uno se prepara, ora, lee la palabra, estudia de ella, y eso va a seguir, ¿verdad? Ese dínamo del Espíritu se aviva en nuestras vidas y conocemos más del Señor y siempre nos hace bien. Así es. Sí. La hermana Leslie nos dice el ejemplo de plantar ¿verdad? Una semilla y esa germina, crece un árbol, eventualmente da frutos. A veces los frutos aparecen rápido, a veces tardan un tiempo. Pero en ese proceso nos toca a nosotros darle cuidado a esa planta, ¿verdad? Darle cuidado, ¿verdad? Y esa es nuestra asignación, ¿verdad? Conseguir el fruto requiere de nosotros también la disciplina de estar en la búsqueda del Señor. Cuando no hemos discernido el potencial destructivo que tienen muchos vicios y conductas disfuncionales, nos incapacitamos para actuar a favor de procesos restauradores y sanadores. Pablo estaba convencido de que la libertad alcanzada por la fe en Jesucristo no es un valor espiritual inerte, pasivo y o estático. Es un dínamo. Es activo. Se pone en función. Nos ayuda a que esa carrera arranque. El domingo pasado, Pablo nos decía en la lección, ustedes corrían bien. ¿Qué pasó? Es que es la carrera y hay que seguirla corriendo. Y no es corta la carrera, es un maratón. Y para ella hay que ejercitarse, hay que entrenarse
¿Cómo nos entrenamos los cristianos? Si no es buscando del Señor. Hermana Besaida. Importante que entendamos como iglesia vamos a decir que nuestra iglesia tiene un compromiso de educarnos y enseñarnos y decirnos, pero es mi compromiso con el Señor, porque la salvación es individual y yo me quiero ir con el Señor el día que yo parta de aquí, ¿verdad? De esta tierra. Y ese es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos que hacer, que tenemos que leer la palabra, que tenemos que escuchar predicaciones, que tenemos que tener nuestro oído presto y nuestra acción. O sea, porque nosotras que somos de membresía, nos cuestionamos muchas cosas. Porque ¿dónde está el compromiso de los que se bautizan? ¿Dónde está el compromiso de los que se hacen miembros? Se les lee un compromiso, ellos leen el compromiso. Y a veces nosotros pasamos vamos a decirle lista, como decimos los maestros, a ver si están, si no están. Y usted, ¿verdad? Puede decirme, pero ¿y el seguimiento? Yo le puedo dar seguimiento, pero el compromiso lo hizo la persona, no lo hice yo. Yo desde que me bauticé le he sido fiel al Señor y he tratado en todas las formas posibles de mantenerme fiel, aunque no pueda caminar como antes, ni pueda hacer las cosas que hacía antes, ¿verdad? Y yo me desespero de ver a veces la indiferencia de muchas personas que piensan que esto es un juego. Yo no voy a ser salva porque vengo a la iglesia, yo soy salva porque creí en el Señor Jesucristo, le permití que transformara mi vida y a través de eso quiero serle fiel. Por eso me comprometí con Él. Amén. Y nos toca individualmente. Porque qué bueno que nos salváramos todos como un grupo. Pero no es así. Cada uno de nosotros tiene una vida que vivir y unas decisiones que tomar. Para Pablo, la libertad en el Espíritu es un dínamo que impulsa y potencia la voluntad del creyente para moverse en la dirección en que los reclama su compromiso con el Evangelio del Reino. Eso es lo que nos estaba hablando la hermana Besaida ahora mismo. Nosotros tenemos un compromiso con el Evangelio. Y la libertad en el Espíritu es el dínamo que nos empuja a seguirlo. Está en nosotros recibirlo y así mismo hacerlo, ¿verdad? El andar por el Espíritu requiere una proyección intencional desde la interioridad espiritual para insertarse en los espacios relacionales donde es necesario dar testimonio de la libertad alcanzada en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Andar por el Espíritu requiere que demos el testimonio para que las personas que nos ven y nos oyen en esos en los cuales nosotros tenemos relaciones puedan alcanzar también de la palabra y de la libertad que Cristo nos da. Y finalmente, Pablo llama la atención a no usar el valor de esa libertad en el Espíritu como una ocasión para la vanagloria, algo de lo cual se debe tomar nota en algunos escenarios evangélicos. Los que estamos en unas funciones específicas en la casa del Señor, estamos en unas funciones específicas en la casa del Señor. Y qué bueno que podemos poner nuestros talentos y nuestras vidas como ofrenda delante del Señor. Pero qué bueno también es que yo puedo ponerme bien chiquito como ofrenda delante del Señor.
y que el grande sea el Señor en nuestras vidas. La gloria siempre será para el Señor. Siempre será para el Señor. Porque, como dice también la palabra, siervos inútiles nos sentiremos ser. Porque siempre veremos que algo más podemos hacer para el Señor. Que así nos ayude el Señor. Pasamos a la oración. Oramos. Señor y Dios, que estás al tanto del rumbo de nuestras vidas, ayúdanos y fortalece nuestra voluntad para poder estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu de forma que podamos usar nuestra libertad en Cristo como ruta de vida abundante. Danos discernimientos claros para poder establecer fronteras entre lo que nos corrompe y lo que nos edifica. Permite que nuestra libertad en Cristo sea impulsada a vivir un testimonio de alcance espiritual que impacte a otros y a otras. En Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Cogemos ahora una pequeña pausa. Nos preparamos entonces para el culto de alabanza, adoración y santa cena en breve. A los hermanos que nos ven por Facebook, tomamos una pausa y ya mismo nos volvemos a conectar. Que el Señor nos bendiga. Sí, a los hermanos que quieran, ¿verdad? Estamos abriendo la puerta lateral.